Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Quiero presentarles un tema bastante interesante y es el Foreign Affairs, hablando sobre esto. La situación en donde Estados Unidos está en un conflicto bastante fuerte, precisamente porque no hay una salida fácil. Es un artículo bastante interesante que presenta Daniel C. Carters y Aaron David Miller. Biden tiene que asumir los riesgos, tiene que hablar claro y actuar con valentía. Amigos, lo hemos visto con un sinfín de expertos sobre el tema, en donde este conflicto se puede expandir más allá de nada más una situación regional, sino esto se puede convertir en un tema mundial, que ya lo está haciendo en el tema de lo del Mar Rojo, lo que está sucediendo para puntos importantes, sobre todo para Europa. ¿De dónde se van a suministrar de la energía que necesitan si el caso que Estados Unidos los ha obligado a cortar relaciones y sobre todo la dependencia que muchos, como el caso de Alemania, tenían con Rusia? No más gas natural barato. Pero ahora, si acá se corta, si esta región va a una situación regional, obviamente que esa energía ya no va a poder llegar tan fácilmente hacia Europa y van a depender muchísimo más de los Estados Unidos, y esto lo que va a propiciar es que, si ya de por sí muchas de estas naciones han estado entrando en una terrible situación económica, bueno, lo que le viene es peor. Ahora sí, ¿qué va a hablar el Consejo de Relaciones Exteriores sobre esto de Estados Unidos? Aquí, al abordar este conflicto palestino-israelí, Estados Unidos no tiene una salida fácil. Y es que estas intervenciones democráticas en Medio Oriente rara vez terminan limpiamente. Algunos observadores, sin embargo, ya están expresando la esperanza de que esta intervención entre Israel y Hamas pueda alterar un peligroso status quo y eventualmente conducir a una mayor estabilidad en la región. Que obviamente, amigos, creen que esto en realidad va a producir una mayor estabilidad cuando el mundo árabe pues no está para nada contento. La animosidad por lo que ha estado haciendo Israel en esto está bajando muchísimo, está cayendo muchísimo a nivel mundial. A menudo se compara la intervención por la democracia con la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973 entre Israel y las fuerzas combinadas que tenía Egipto y Siria, en gran parte debido a la magnitud de las fallas de inteligencia que tuvo Israel, de la pérdida de fe del público israelí en su gobierno y del trauma nacional que le siguió. Pero la verdad es que cualquier comparación significativa ahí es donde termina. Más de 2.800 israelíes se han ido en esta intervención de Yom Kippur, y sin embargo este conflicto nunca había incorporado el tipo de situación tan terrible y toma de rehenes indiscriminados por Hamas este 7 de octubre del 2023, ni los posteriores ataques aéreos a gran escala de las fuerzas israelíes que ya han provocado la eliminación de miles de civiles. Esta intervención, que hubo en 1973, apenas duró 3 semanas, rápidamente dando lugar a un acuerdo de retirada relativamente bien estructurado, medido por Estados Unidos, iniciando así el proceso que condujo a un histórico tratado de paz de Egipto e Israel, firmado por los líderes fuertes, el carismático y heroico presidente egipcio Anwar al-Sadat y el duro primer ministro israelí Menachem Begin. Pero por el contrario, las dos sociedades traumatizadas que emergieron de la intervención por la democracia actual enfrentarán un nivel de angustia, de víctimas y devastación que exigirá una tarea hercúlea de reconstrucción física y de curación psicológica. Y es que hasta ahora se han ido hasta 1.400 israelitas, 20.000 palestinos, 150.000 israelíes y más de... punto y aparte, unos 150.000 israelíes y más de 1.8 millones de palestinos en Gaza han sido desplazados de sus hogares. Nada más vean la cantidad de cuánta gente ha sido desplazada de Gaza: 1.8. En Cisjordania, las incursiones de las fuerzas de la defensa de Israel, las FDI, y el vigilantismo extremista de los colonos han propiciado la eliminación de esos 260 palestinos.
arresto de casi 2000, el desplazamiento de casi 1000 de estas tierras, y las ideas de que Israel, después de completar estas operaciones militares para desactivar a los bad hombres de Hamas, va a salir completamente de Gaza, y para la autoridad palestina que asuma el control rápido y autoritariamente, no son nada reales. Esta intervención ya no tiene ningún líder heroico. Ambos bandos han sufrido una gobernanza profundamente ineficaz. No hay perspectivas realistas en el corto plazo de un desenlace dramático y alentador de este conflicto, que validen los sacrificios de cada uno de los lados y que vaya proporcionando alivio y esperanza para el futuro. A finales de este octubre, el presidente estadounidense Joe Biden había declarado que la región no tenía que volver al status quo anterior al 7 de octubre. Sin embargo, si Biden lo que quiere es un cambio, su administración tiene que emprender las medidas políticas más audaces que guíen firmemente esta región hacia una solución de 2 estados. Y es posible que las autoridades quieran evitar medidas audaces en una situación que va a cambiar rápidamente. En tales medidas van a ser prácticamente difíciles y políticamente arriesgadas, pero los hechos sobre el terreno han sugerido que la región no puede volverse a la inestable status quo anterior a la intervención. En cambio, sin la orientación cuidadosa, va a ser probable que vaya a surgir un nuevo status quo que va a ser aún más problemático. Así que solamente un liderazgo de Estados Unidos audaz apoyará ahora un buen resultado después de que esta situación termine. ¿Qué viene con este equilibrio inestable? Que al liberar esta intervención en Gaza, los funcionarios israelíes ya han declarado que sus objetivos son destruir a Hamas y luego desmilitarizar y desradicalizar Gaza. Lo que estos líderes quieren decir con desradicalizar todavía no está claro. Pero incluso si los israelíes lograsen destruir las capacidades militares de Hamas, no van a declarar simplemente su misión cumplida en Gaza y se van a marchar. Los líderes de Israel han descartado tanto a Hamas como a la autoridad palestina como autoridades gobernantes, por lo que va a ser probable que Israel permanezca en Gaza durante un periodo prolongado. Israel ya controla el acceso terrestre, marítimo y aéreo de Gaza, así como el espectro electromagnético. Incluso si Israel lograse poner fin a este gobierno de Hamas en Gaza, sin duda va a querer conservar cierta autoridad, asegurándose como mínimo que todas las importaciones con fines militares de doble uso sean cuidadosamente monitoreadas y controladas. Será inevitable que continúen las fracciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de ayuda, que ya son altas gracias a las operaciones militares que ha cometido Israel y a la eliminación de miles de habitantes de Gaza, incluidos a los trabajadores humanitarios de la ONU. Amigos, se han torcido, es uno de los conflictos donde más se han torcido reporteros. ¿Y qué dice este mundo basado en reglas, verdad? Mira, si Israel intenta permanecer en Gaza durante un tiempo prolongado, van a enfrentar ataques residuales de los bad hombres de Hamas, de otras organizaciones y de enormes desafíos para mantener la ley y el orden. Incluso cuando algunos funcionarios israelíes hablan de salir de Gaza, también hablan abiertamente de la necesidad de crear una zona de amortiguamiento a lo largo del plazo y de la responsabilidad general que tiene Israel de mantener su seguridad. Pero los palestinos de Gaza y Cisjordania y los estados árabes seguramente se van a negar a ser subcontratistas de estas operaciones de seguridad de Israel, que en pocas palabras ninguna línea clara separará la intervención de la paz en este conflicto. En cambio, va a haber acciones militares de Israel en Gaza que probablemente van a pasar una intensa campaña aérea y terrestre a operaciones más selectivas, e Israel va a ser parte del paisaje de Gaza durante algún tiempo. Amigos, ¿aquí qué quiere decir? Que no se van a salir durante un tiempo. ¿Cuánto será? ¿40, 50 años? O quizás para siempre. Y así, por mucho que Israel intente evitar la regla de un granero de cerámica del exsecretario de Estado estadounidense Colin Powell, de que si lo rompes, eres dueño de ella, una presencia israelí extendida de Gaza va a implicar inevitablemente asumir más y no menos responsabilidad y participación en esta gestión del territorio,
de sus asuntos. Y eso probablemente va a avivar las tensiones con quien quiera que llegue a gobernar formalmente Gaza. Así que, ¿qué pasa con el socio limitado? Sobre el papel, la mejor opción para el futuro de Gaza a lo largo del plazo es una gobernanza palestina dirigida por la Autoridad Palestina revitalizada y legitimada. La Autoridad Palestina ya ayuda a cubrir estos salarios de los empleados del sector público de Gaza y ayuda a pagar a la electricidad de esta zona. La comunidad internacional lo ve como autoridad legítima tanto a Gaza como a Cisjordania. Y a principios de mes, en una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan habló sobre el papel que pudiese desempeñar una autoridad palestina revitalizada en el gobierno de Gaza. Pero debido a esta propia disfunción y no poca medida, a los políticos israelíes, la Associated Press se ha vuelto débil e ineficaz. Los palestinos aquí en esta perciben como una situación corrupta, nepótica y autoritaria. En una encuesta del Barómetro Árabe entre los habitantes de Gaza, realizado justamente antes del 7 de octubre, la mayoría de los encuestados consideraba que la autoridad palestina era una carga para el pueblo palestino. Abbas ya tiene 87 años y se encuentra en el año 19 de lo que se supone sería el mandato de solo 4 años. Se había negado a celebrar nuevas elecciones en 2021 y ha perdido cada vez más contacto con los jóvenes palestinos. Cuando se le ha preguntado a los encuestados en la misma encuesta del Barómetro Árabe por quién pudiese votar si celebraran elecciones presidenciales en Gaza, 32% eligió al activista encarcelado de Fatah, Marwan Barghouti, y el 24% había elegido al líder de los Bad Hombres de Hamas, Ismail Haniyeh. Solamente 12% habían elegido a Abbas. Y durante esta intervención la autoridad de Palestina no ha podido proteger a los palestinos en Cisjordania de estas incursiones de las tropas israelitas y de los ataques de los colonos vigilantes, mucho menos influir en el curso de las operaciones israelíes en Gaza, ¿no? Porque obviamente pues están completamente en el bolsillo. Y mientras tanto, las acciones de Hamas han aumentado en Cisjordania desde el ataque del 7 de octubre y su liberación renegociada de cientos de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Para muchos palestinos que desconfían de Abbas y vilipendian las recientes acciones de Israel, Hamas se está convirtiendo en el único juego disponible. Y así, restaurar la fe de los palestinos en la autoridad palestina va a requerir muchísimo esfuerzo y tiempo. Va a requerir que la autoridad de Palestina lleve a cabo las elecciones que sean justas y libres, tanto en Cisjordania como Gaza, y que convenza de esta manera a los votantes de que realmente su objetivo sería ponerle fin a la ocupación de Israel, de crear un estado independiente. Si tienen éxito, Israel también va a necesitar demostrar su compromiso con palabras y acciones sobre el terreno, para de esta manera promover el resultado de los dos estados, y con el cual actual gobierno israelí, el escenario pues es imposible, ¿no? Porque obviamente está completamente radicalizado la ultraderecha de Israel con este Netanyahu. ¿Qué va a pasar con la toma de poder? En cierto sentido, no sorprende que la intervención por la democracia entre Israel y Hamas estalle en Gaza y no en Cisjordania, puesto que Gaza ha estado a menudo en el centro de las tensiones entre Israel y palestinos. La primera intifada comenzó en Gaza en 1987 y en el siglo XXI Gaza ha sido el punto focal de al menos 6 conflictos importantes entre Israel y palestinos. Pero la coalición de derecha del primer ministro Israel Benjamin Netanyahu se ha centrado en Cisjordania, intentando crear condiciones para la anexión, ¿no? Y en la primera mitad del 2023, el gobierno de Netanyahu alejó aún más cualquier posibilidad de una solución de 2 estados al avanzar o al aprobar más permisos para 13,000 nuevas unidades de vivienda y asentamientos ilegales en Cisjordania, la cifra más alta registrada desde 2012. El hecho de que Netanyahu presidiese el peor ataque de Bad Hombres y el peor fracaso de inteligencia en la historia de Israel, así como el día más terrible para
estas personas desde la segunda gran intervención mundial por la democracia, ya desacreditó el liderazgo de Netanyahu. Muchos observadores están suponiendo razonablemente que su carrera política pronto va a llegar a su fin, como lo ocurrió en la primera ministra israelí Golda Meir después de la intervención de Yom Kippur. Pero Netanyahu va a luchar por mantenerse en el poder, y ante acusaciones de abuso de confianza, de haber sobornado y de defraudar, Netanyahu lo que quiere es desesperadamente evitar la cárcel. Ya rompió con la tradición de sugerir que organizará la investigación sobre los fracasos del gobierno que precedieron al ataque de estos bad hombres de Hamas. La investigación resultante carecerá de la autoridad legal de una comisión estatal. Por ahora Netanyahu conserva una cómoda mayoría de 74 escaños en el Knesset y ha demostrado que estará dispuesto a pagar cualquier precio a sus socios extremistas y ultraortodoxos para mantener intacta su coalición gobernante. Para mayo de 2023, la Knesset había aprobado un presupuesto de Netanyahu, consolidando el control de la coalición en el poder hasta 2024. Los términos del gobierno de emergencia que Israel creó días después de que hubiese estallado esta intervención impedían adoptarle cualquier legislación no relacionada con la continuación de la intervención por la democracia. Así que es probable que su gobierno sobreviva durante todavía algún tiempo. Netanyahu va a seguir bajo la presión pública para que renuncie. Hay algunos de sus ex líderes muy respetados del sistema de seguridad de Israel que ya le han pedido que dimita. Y sin embargo, si se niega a hacerlo, no existe un mecanismo claro para poderle destituir del cargo, aunque a su juicio ya se ha reanudado. Y mientras tanto, Netanyahu está tomando las medidas para poder apuntalar el apoyo entre sus socios de derecha, y de hecho su administración parece estar aprovechando la atención de que Gaza está desviando de Cisjordania para buscar una mayor expansión de asentamientos y para poder reprimir a la gente palestina. Desde el 7 de octubre, los colonos extremistas en Cisjordania han estado involucrados en una decena de incidentes de agresión e intimidación contra palestinos, obligando al menos a 1000 personas, incluidas comunidades enteras de pastores, a que abandonen sus tierras. Un tercio de estos episodios involucran a colonos que estaban apuntando con sus instrumentos democráticos a los palestinos. Y en casi la mitad del total de incidentes, las FDI, o las Fuerzas Especiales de la Defensa Israelí, acompañaron a apoyar activamente a los colonos. Si estas FDI logran sus objetivos bélicos, eliminando a los principales líderes de Hamas, Netanyahu podría incluso recuperar algo de apoyo. El electorado de Israel se había desplazado hacia la derecha mucho antes de esta intervención. Los bad hombres de Hamas bien pueden alentar una mayor radicalización de la población, y si Netanyahu permanece en el poder por un periodo prolongado, va a ser probable que la situación de Cisjordania continúe en el deterioro. Posiblemente lleven al levantamiento palestino, estimulando en parte por los colonos extremistas. También esto va a explotar para su propio beneficio cualquier cosa que los Estados Unidos decidan hacer o no hacer. Porque si Biden intenta reactivar el proceso de paz, Netanyahu probablemente va a enfatizar lo que ya ha dicho a su partido Likud, que solamente él puede detener la creación de un Estado palestino independiente. Y si por el otro lado Biden evalúa que la posibilidad de un proceso de paz de 2 estados son inexistentes en el corto plazo, Netanyahu va a pregonar su capacidad para convencer a los Estados Unidos de que mantengan esto fuera de su camino, ¿no? O sea, y lo han dicho, ¿no? Muchos, como el caso de el coronel Douglas MacGregor, que prácticamente quien tiene más poder incluso en Estados Unidos, y se atrevería a decir que incluso es hasta el presidente de los Estados Unidos, es el señor Netanyahu. ¿Qué va a pasar con las opciones binarias? Para Estados Unidos estos dilemas políticos ya parecen terriblemente complejos, pero después de 56 años de ocupación israelí sin un final a la vista, estos dilemas tienen que resolverse ya lo antes posible. Una elección de Estados Unidos es binaria. Intentar ayudar a crear condiciones para una solución de 2 estados o adaptarse a una situación posconflicto que es peor que el status quo ante no resuelve problemas subyacentes y probablemente va a crear las condiciones
para otra gran intervención. Así que esto es complicado presionar con fuerza por una solución de dos estados. Estados Unidos tiene que ayudar a orquestar varios procesos críticos simultáneamente. Por un lado, estableciendo mecanismos de reconstrucción de Gaza que ya estén listos para operar el día en que las FDI se vayan, incorporando a partidos árabes reacios para ayudar a mantener la ley y el orden, y establecer un gobierno interno en Gaza, manteniendo a raya a los bad hombres, obligando a las autoridades palestinas a reestructurarse para poder recuperar la confianza del público palestino y abordar sus legítimas preocupaciones de seguridad israelíes. En ese curso de acción por parte de Estados Unidos también sería políticamente riesgoso, porque puede tener el efecto no deseado de darle a Netanyahu la herramienta de campaña para permanecer en el poder. Y este éxito está lejos de estar asegurado. Estados Unidos va a tener que lidiar con líderes traumatizados que tal vez no vayan a querer o no puedan tomar grandes decisiones. Y si los israelíes y los palestinos han fracasado muchas veces a la hora de crear este camino hacia la paz, cuando el contexto externo era mucho menos tenso que hoy, como posible mediador de paz, Estados Unidos también carece ya de credibilidad, porque para poder avanzar hacia una solución de dos estados, los árabes y los europeos van a necesitar tener fe en estas intenciones y en el cumplimiento de Estados Unidos. Los vetos y no votos de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Asamblea General sobre la resolución de alto al fuego humanitario no inspiraron confianza. Incluso aquellos aliados que confían en que Washington implementara sus planes se preguntarán ¿qué va a pasar si Biden pierde la próxima candidatura a la reelección? Que es obvio que lo va a hacer. Pero en el enfoque alternativo esperan un retorno al status quo anterior del 7 de octubre sin un esfuerzo serio por parte de Estados Unidos en promover las perspectivas de una paz duradera. Y esto podría ser peor. Incluso si Netanyahu dejase el cargo, ningún otro alto político actual en Israel parece dispuesto a emprender un camino hacia la paz. No hay líderes palestinos con la seriedad y el peso político para comprometerse seriamente con Israel después de esta situación. Algunos hablan de Barghouti como un potencial líder palestino, pero están cumpliendo 5 condenas perpetuas por eliminar a israelíes y no tienen antecedentes de vida política que sugieran que sería un pacificador. Así que estimular a la autoridad palestina para que se forme, esta es una tarea que va más allá de la capacidad estadounidense por sí sola. Washington va a necesitar actuar de manera concertada con otros para lograr la autoridad palestina haga lo que se ha resistido a hacer durante décadas: volverse menos autoritaria, luchar contra la corrupción y aceptar celebrar nuevas elecciones para la presidencia y para el Consejo Legislativo. Presionar a la autoridad palestina para que restablezca legitimidad entre los palestinos requiere esfuerzo significativo por parte tanto de Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, el llamado Cuarteto Árabe, y así como la Unión Europea, que siempre se ha desempeñado en un papel importante en la institución palestina. Y también, sin embargo, para poder lograr dicho esfuerzo multilateral, los actores árabes van a necesitar ver una política estadounidense clara que vaya más allá de Gaza y se centre en ponerle fin al conflicto que duró décadas. Así que ya hay un riesgo calculado. Vale la pena correr un riesgo de abogar por un enfoque de dos estados. Otros actores van a medir la credibilidad de Estados Unidos a partir de lo que Washington esté dispuesto a hacer para enfrentar las realidades incómodas que casi con seguridad van a definir este panorama post-conflicto. Porque la administración Biden tiene ya una inteligencia y la columna vertebral para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Las cosas se van a poner más difíciles. Sin embargo, en un esfuerzo audaz por impulsar una solución de dos estados, podrían atraer el apoyo de los estados árabes para poder ayudar a garantizar la ley y el orden básico, de gobernanza provisional y de reconstrucción de Gaza, así como de una red de seguridad para la autoridad palestina, mientras se embarcan en las medidas necesarias y esfuerzos por reconformarse.
hay una pregunta que va a enfrentar la administración Biden, y es: ¿qué puede hacer de manera realista en el año previo a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, dadas las limitaciones que plantea la política de Estados Unidos y que probablemente van a encontrar en Israel, entre los palestinos y en todo el mundo árabe? Porque en el corto plazo Estados Unidos puede tomar una medida que va a ayudar a superar algunos de los primeros obstáculos a una solución de dos estados. En primer lugar, Biden debería de seguir presionando a Israel para que ponga fin rápidamente a esta intensa campaña terrestre y aérea, que seguramente seguirá causando importantes víctimas civiles, a favor de operaciones más centradas y selectivas. La administración Biden también tiene que presionar con fuerza para aumentar la cantidad de asistencia humanitaria que va para Gaza, incluso garantizando el cruce fronterizo de Kerem Shalom, recientemente abierto, que permanezca abierto, y presionando para que se reanuden las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes que queden en Hamas. Bueno, que queden con estos bad hombres. Y así la administración va a tener que presionar a Israel y a la autoridad de Palestina para que tome las medidas drásticas contra la violencia de los colonos extremistas y militantes palestinos en Cisjordania. Como tercer lugar, Estados Unidos tiene que garantizar que Israel respete estas directrices sobre Gaza, incluida la no reducción del territorio de Gaza, la no reubicación forzada de sus habitantes de Gaza y la gobernanza palestina. Los funcionarios de Estados Unidos tienen que dejar claro, tanto en sus declaraciones públicas como en contactos privados con israelíes y otros, que Gaza y Cisjordania van a seguir siendo una unidad integral y que la autoridad palestina eventualmente retomará su gobierno en Gaza. Estados Unidos también tendrá que ser proactivo para poder tratar de garantizar que el conflicto a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano no desemboque en una guerra a gran escala. Y al menos 60.000 israelíes han sido desplazados de sus hogares en el norte de Israel. Si no se aplica la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006 que ordene la retirada de Hezbollah al norte del río Litani, Israel puede desplegar su ejército para poder contener a Hezbollah, lo que puede provocar una intervención en toda regla con una organización de bad hombres mucho más potente que Hamas. Y para mitigar este riesgo, Estados Unidos va a necesitar mantener a sus fuerzas militares disuasorias que envió en la región desde octubre de este año. Es decir, amigos, prepárense para tener allá un gran gasto de la defensa y justificación para más crecimiento militar estadounidense. Finalmente, la administración Biden tiene que asegurarse de que todos los actores regionales comprendan que una solución de dos estados es el resultado preferido de Estados Unidos. Debería de definir un camino hacia un resultado que aclare qué pasos deberá de cada parte para crear un entorno adecuado para eventuales negociaciones. Los líderes de Estados Unidos deberían de decirle al público israelí que es hora de que enfrenten la elección fundamental que el país ha evitado desde el 67. ¿Acaso ocupará Israel territorio palestino indefinidamente o podrán vivir junto a un estado palestino? Estados Unidos debería de enviar ya un mensaje a los palestinos de que ha llegado el momento, de que ellos también tomen una decisión. ¿Van a permanecer bajo ocupación o reformarán a su gobierno? Los líderes de Estados Unidos tienen que trabajar estrechamente con países árabes clave, como el caso de Egipto, los estados del Golfo y Jordania, para apoyar estos cambios. Arabia Saudita, dado sus intereses de normalización con Israel, va a tener un papel especialmente importante que desempeñar. ¿Cuál es la única buena apuesta? ¿Puede acaso algo de esto tener éxito con los actuales líderes israelíes y palestinos al mando? Claro que no, de ninguna manera. Netanyahu se tiene que ir, Abbas también. Pero incluso si se mantienen en el poder en el corto plazo, Estados Unidos tiene opciones más sólidas. Biden no debe de amenazar con retirar la asistencia militar necesaria a Israel, pero puede dejar más claro a los israelitas que la fortaleza continua de su relación con Washington depende de que Israel comprenda
que no pueden volver a ocupar Gaza y que su máxima garantía de seguridad sería un acuerdo de paz con un Estado palestino con una mentalidad similar de paz. Y al embarcar esta retórica como el tipo de discurso directo que Netanyahu evita, Biden puede influir en las actitudes israelíes sin disminuir sus posibilidades de reelección en 2024. La mayoría de los memorandos de política gubernamental, incluso muchos que se escriben durante nuestro servicio en el Departamento de Estado de Estados Unidos, proponen tres opciones. Una audaz, que sugiere medidas que el formulador de políticas le resultarán difíciles de aceptar. Una opción de status quo que le permita al formulador de políticas creer que no se necesita mucho por hacer, y una opción de ricitos de oro, que propone la acción suficiente para poder mostrar músculo, pero no lo suficiente como para irritar a las plumas. Y así, a menudo se elige la opción ricitos de oro, proporciona una sensación de movimiento con riesgos mínimos. Sin embargo, no habrá ninguna opción ricitos de oro disponible después de la intervención entre Israel y Hamas. Biden deberá de adoptar ya una postura decidida, en palabras y hechos, que impulse seriamente la perspectiva de la solución de dos estados. Si gana un segundo mandato presidencial, el trabajo preliminar que siente en 2024 hacia una resolución más duradera de este conflicto palestino-israelí los posicionará bien para involucrarse más intensamente. No se va a poder permitir que la situación se deteriore hasta que pase la temporada electoral de Estados Unidos. Así que las grandes presiones políticas y las prácticas pesan sobre Biden, y en caso de que decida ser audaz, pueden surgir riesgos mucho mayores si no lo hace. Amigos, ¿ustedes qué opinan de esta situación en donde vemos que prácticamente Estados Unidos, claro que quiere ya un cambio, y este hombre que está completamente radicalizado, pues está poniendo en peligro no nada más a Estados Unidos en el escenario mundial y donde todos se están dando cuenta dónde está ese mundo basado en reglas, sino también grandes intereses que tiene en la región, porque obviamente está atrayendo más enemistades en este contexto, y donde imaginen si en este caso van contra Hezbollah en el Líbano, y si van contra ellos, ¿qué tal si se suma Irán? Y si se suma Irán, adiós el petróleo del planeta, por así decirlo, porque ahí está el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que es 1/3 de toda la energía del mundo que pasa por ahí. ¿Qué puede llegar a pasar, amigos? ¿Se van dando cuenta de esto? Y obviamente, de los que más tienen que perder en este contexto y que no quieren la intervención, son los chinos y los europeos, porque los chinos también tienen mucha energía que requieren de esa región, y Europa prácticamente, si se queda sin esta energía, adiós en el corto plazo. Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo. Muchas gracias a quienes me han apoyado a través de mi Patreon. De momento ustedes saben que la plataforma me castigó de aquí hasta enero. Por favor les pido, si pueden apoyarme a través de mi Patreon, ahí lo pueden hacer, www.patreon.com/La Granja Humana MX. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego. Compartan en sus redes sociales y suscríbanse, amigos. Hasta luego.